Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Decía mi hermano Hilario, ¿cómo es que la gente, hermanos, no puede comprender algo tan fácil, que no es difícil, cuando el corazón, hermanos, se humilla y desea hacer la voluntad de Dios? Cuando el corazón hace eso, hermanos, la palabra de Dios entra fácilmente, nos ilumina y podemos entonces empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. Este es un tema muy controversial, hermanos, para mucha gente. El título del tema es si los cristianos debemos guardar el día del sábado o no. Nosotros sabemos, la amada Iglesia, la respuesta, y la respuesta de la amada Iglesia es sí. Pero mucha gente, hermanos, va en contra de esa voluntad de nuestro Dios y dice que ese día no lo deben de guardar la gente cristiana, que ese día es solamente para el judío, no para toda la humanidad, solamente es para el pueblo de Dios. Y en cierta forma, cuando ellos dicen que es solo para el pueblo de Dios, en cierta forma puede haber una verdad ahí, hermanos, porque ciertamente solamente aquel que se hace del pueblo de Dios va a guardar este día. Lo vamos a ver conforme a la Escritura, hermanos. Aquí no hay ningún pensamiento humano de que diga, pues yo creo que es así o yo pienso que es así, porque de esto está lleno el mundo, de que yo pienso, yo creo. Pero veamos, hermanos, con la Escritura, cuál es la voluntad de nuestro Dios, qué Él nos pide que hagamos, por qué no nos pide que hagamos, porque siempre que nuestro Dios hace algo, lleva un propósito, y siempre, hermanos, va a ser a beneficio del hombre que somete el corazón a la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a ir empezando con Génesis, el libro de Génesis, hermanos. En el capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver, empezando con la creación de nuestro Dios, hermanos, cómo nuestro Dios desde un principio, Él aparta ese hermoso día, hermanos, y vamos a ver para qué lo hace, por qué es que lo apartó, por qué es que lo bendijo y aún lo santificó. Y dice así el capítulo 2, del 1 al 3, dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Vemos cómo dice la Escritura, hermanos, que nuestro Dios en 6 días había acabado toda la obra, hermanos. Y cómo es que en el séptimo día nuestro Dios nos va a poner el ejemplo desde un principio a nosotros, hermanos, su creación, de cómo aún Él siendo Dios, después de que hizo todo en 6 días, dice que Él reposó. En ese día Él paró, descansó. Y no es que Dios se canse,
Dios no se cansa, pero de cierto modo es un ejemplo para lo que había de venir más adelante, para que nosotros veamos que si el Ser Supremo, nuestro Dios, nos está poniendo un ejemplo desde el principio de la creación, es para que nosotros obedezcamos. ¿Cuál es el propósito de que Dios bendijo y santificó ese hermoso día, hermanos? Vamos a ver en Éxodo, capítulo 20, hermanos, qué es lo que iba a pasar con ese día que Dios había apartado, guardado y santificado. Vamos a ver, hermanos, y bendecido. Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. Vamos a ver cuál era el propósito, hermanos, de que Dios había hecho ese día. Y dice la palabra de nuestro Dios así: acordarte haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas veces, hermanos, nosotros oímos esas expresiones cuando hablamos con las personas, de que dicen que el día del sábado, como dije al principio, dicen que es solo para el pueblo de Israel, que las demás personas no están supuestas a guardar ese día. Pero vemos cómo nuestro Dios, con su sabiduría, desde un principio, hermanos, sabía que la gente iba a tener ese mal pensamiento en su corazón de que solo el pueblo de Dios tiene que guardar ese día y las demás personas están excluidas de guardar ese día. Pero vemos que nuestro Dios, tan sabiamente, Él en el mandamiento que Él expresa, hermanos, dice que ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, y dice, y ni tu extranjero. Desde un principio, hermanos, vemos cómo Dios, aún del extranjero, tiene cuidado de que Él tampoco, hermanos, en este día trabaje. Él tenía que reposar el extranjero igual que todo el pueblo de Israel. Desde ahí vemos cómo Dios empieza a echar por tierra toda esta mentira, hermanos, que se viene diciendo hasta el día de hoy, que solamente los mandamientos son para su pueblo y no para la demás gente. Vemos cómo Dios es sabio y empieza, hermanos, se les adelanta, se les va adelantando, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre que no quiere obedecer la voluntad de nuestro Dios. Él tiene que actuar y siempre actúa inteligentemente nuestro Dios. Siempre va adelante un paso de nosotros, hermanos. Nunca vamos a poder echar por tierra la palabra de nuestro Dios, porque Él con tanto amor, Él nos advierte, y vamos a ver
Isaías 56, hermanos. Vamos a ver al profeta Isaías en el capítulo 56, hermanos. ¿Qué recomendación nos da el profeta Isaías, hermanos? Si ese día solamente en verdad es para el pueblo de Dios, vamos a ver lo que dice Dios. Aquí lo importante, hermanos, es lo que Dios diga, no lo que yo creo o lo que me han dicho, sino lo que Dios dice. Y vamos a ver la lectura en el capítulo 56, en el versículo del 1 al 7, y dice así: y así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero, allegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Vemos cómo, hermanos, desde ahí, cómo nuestro Dios no ha excluido la responsabilidad de la demás gente de guardar este santo mandamiento del sábado, hermanos. Vemos cómo esto, hermanos, es de un corazón dócil, de un corazón que quiere obedecer a nuestro Dios, y por eso Él dice que aquel extranjero, aquel que no es del pueblo de Dios, que es un extranjero, pero si él quiere guardar este día, lo puede hacer, y Dios va a aceptar sus sacrificios, va a aceptar todo, hermanos, de parte de Él, pero tiene que guardar este día santo que nuestro Dios escogió. Y vemos, hermanos, cómo el amor de Dios es tan grande que ya desde allá, hermanos, vienen pensando Él, porque iba a llegar el momento en que Él iba a acomodar, dice que de ambos pueblos los iba a unir. Esos extranjeros, esos gentiles, Dios en su misericordia iba a llegar el momento en que los iba a unir a su tiempo, pero desde más antes vemos cómo Él los empieza a preparar, hermanos, los empieza a instruir de que el día del sábado lo tenían que guardar ellos también. Si ellos amaban a nuestro Dios, era necesario que demostraran su amor guardando su día
santo de nuestro Dios, que desde el principio Él apartó de la creación. Y vemos, hermanos, cómo hasta el día de hoy esos extranjeros que se podrían decir, hermanos, son todas aquellas otras denominaciones que no quieren aceptar el día de nuestro Dios. Ellos aman al Hijo, quieren tener al Hijo, quieren obtener los beneficios que el Hijo trae al recibirlo como Salvador, pero no quieren poner por obra el mandamiento de nuestro Dios. Y Dios no puede aceptar eso, hermanos, aunque nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, grande en bondad, pero también dice que es un Dios justo. Y Él nos está dando el consejo desde el principio y nos está dando el ejemplo a que este día todos aquellos hermanos, y voy a decir nombres, pentecosteses, bautistas, testigos de Jehová, tienen que guardar este día. Este día, hermanos, no es voluntad de una congregación, no es voluntad de un hombre. Este día es voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Si fuera voluntad de un hombre, usted no iría a sufrir consecuencias al final, hermanos. Pero esta es la voluntad de nuestro Dios. Y todos ustedes, hermanos, que no quieren guardar este día, hermanos, deben de someterse a la voluntad de nuestro Dios. Porque todo eso, hermanos, nos va a traer una bendición tan grande, un gozo tan grande, y es necesario, hermanos, que lo empiecemos a poner por obra. Vamos a ver un ejemplo de nuestro Salvador, hermanos. En San Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos a ver un ejemplo de nuestro Salvador. Nosotros amamos a Cristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador, pues dice que debemos de andar como Él anduvo, debemos de andar tras sus pisadas, hermanos. Y en el capítulo 4, el versículo 16 de San Lucas, dice nuestro Dios a través de su bendita palabra, así, hermanos. Vamos a ver el ejemplo de nuestro Salvador. Y dice así: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Cuando habla de una costumbre, es que esto, cada sábado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hermanos, estaba haciendo la voluntad de nuestro Dios y estaba guardando este hermoso mandamiento. Estaba guardando el día del sábado como su Padre le había ordenado que lo hiciera, hermanos. Porque Cristo dice que Él no hacía nada por su cuenta. Si todo lo que he oído del Padre, eso digo, eso hago. Y Él sabía que este día, hermanos, se tenía que guardar, que apartar, que santificar. Y Él en obediencia, hermanos, al Padre, Él lo hacía. Pero todo tenía un propósito para que nosotros aprendiéramos del Salvador, hermanos, que debemos también de guardar ese mandamiento. El primer ejemplo lo vemos con nuestro Dios. El segundo ejemplo lo vemos con su Hijo, hermanos, que
porque Él estaba guardando el mandamiento. Y vemos que el pueblo guardó ese mandamiento. Y vemos que los apóstoles guardaron ese mandamiento, hermanos. Quiere decir que si en este tiempo no lo queremos guardar, hay algo malo ahí. Hay algo oculto que no nos permite ver la voluntad de Dios, hermanos. Porque si ya vemos que los apóstoles lo pusieron por obra, después de la muerte de nuestro Señor, muchos años ellos siguieron guardando el día del sábado. Nuestro Salvador lo guardó, el pueblo lo guardó y nuestro Dios lo guardó. Entonces nosotros estamos pensando mal en decir que este día ya no. Porque ejemplo ya lo tenemos, ya nuestro Dios no nos dio. No tenemos excusa nosotros, hermanos, para decir este día ya no. Mucha gente, hermanos, para transgredir este día, dice, es que no es necesario guardar el sábado porque todos los días son iguales. Usted puede adorar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, no importa. El chiste es adorar a Dios. Eso es lo principal, adorar a Dios. Muchos de ustedes a lo mejor han tenido pláticas con las personas de otras denominaciones y esa es la expresión. Usted solamente adora a Dios y no importa el día. Bueno, esa es la mente humana. Eso es lo que el humano piensa o se le ha enseñado. Pero de verdad, nuestro Dios dice eso. Y si vamos conforme a la Escritura, hermanos, vamos a regresar en Génesis, en el capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestro Dios no piensa como nosotros, que todos los días son iguales, no importa el día que usted adore. No es así, hermanos. Dice, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y si usted lee, hermanos, todo el capítulo 1 de Génesis, va a llegar hasta donde dice, y vio Dios que todo era bueno, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Dios solamente dice, fue el primer día, pero no dice lo apartó y lo bendijo. Fue el tercer día y lo apartó y lo bendijo. No. Nuestro Dios solamente, hermanos, a un solo día es el que hace la diferencia. Es el único que dice en el séptimo día, por tanto Dios lo apartó y lo bendijo. Entonces no quiere decir, hermanos, que para Dios todos los días son iguales. Podemos decir que todos los días son iguales y ni así, hermanos, porque no todos los días está soleado. Hay días nublados, hay días lluviosos. Y en nuestro propio vivir hay días diferentes, no todos los días en nuestro vivir son iguales, porque diario nos suceden cosas diferentes. Y por eso es que nuestro Dios dice que ese día Él lo apartó y lo bendijo. Así que la teoría, hermanos, de que todos los días son iguales, están en la cabeza y en la dureza de nuestro corazón para no guardar este día
tan bueno para nosotros, hermanos, tan lleno de bendiciones para nosotros, pero no lo queremos guardar. Nosotros ponemos cualquier excusa para no hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, otro ejemplo en San Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso, Mateo 5, del verso 17 al 19, hermanos. Vamos a ver una recomendación de nuestro Salvador, porque muchos dicen cuando vino Cristo ya todo se acabó. Pero vamos a ver cómo Cristo se nos adelanta a que ese pensamiento erróneo en nosotros, al decir que cuando viene Cristo ya no tenemos responsabilidad de guardar ese mandamiento o la ley de nuestro Dios. Vamos a ver Cristo con su sabiduría. Hablábamos hace un rato que es la sabiduría, hermanos. Y dice así, San Mateo capítulo 5, verso 17 al 19, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera, aquí el Señor Jesucristo va a sentenciar algo, hermanos. Y es donde hay que poner cuidado. Aquellos que no se quieren someter a la voluntad de Dios de guardar este hermoso mandamiento. Dice el 19, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo con su sabiduría se nos adelanta, hermanos, y Él bien claro nos está diciendo, no piensen, yo no vine a quebrantar la ley ni a los profetas, yo no vine a quitar ni un día que nuestro Dios está ordenando en el cuarto mandamiento, yo no lo vine a quitar. Yo lo vine a cumplir. Porque Él sabía, hermanos, que estos días tendrían que venir en los cuales la gente se rebelaría contra este día que nuestro Dios ha puesto para que el hombre le dé gloria, honra y alabanza a su Creador. En este día, cuando nosotros estamos aquí, hermanos, reconocemos la misericordia de Dios, reconocemos su poderío, su grandeza, su majestad, porque nosotros sabemos que Él en 6 días creó toda la creación magnífica que vemos todos los días con nuestros ojos, hermanos. Y cuando estamos acá reconocemos a nuestro Creador y estamos aquí con gozo, con alegría, haciendo la voluntad de nuestro Dios. El mundo no lo quiere aceptar. Y vemos que los ejemplos, hermanos, para que lo hagamos son claros y aún vamos a leer en Isaías capítulo 66, hermanos. Como aún, hermanos, aún cuando venga el Salvador, cuando regenere todas las cosas, ¿qué va a suceder con ese día? Isaías capítulo 66, versículo 23 y capítulo 24. Dice así: y será que de mes en mes
y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Dice nuestro Dios, aún en este tiempo, el sábado se va a seguir guardando, hermanos. Es la voluntad de nuestro Dios, no es voluntad de hombre. Y aquí, hermanos, vemos cómo lo vamos a tener que seguir guardando aún en el milenio, hermanos. Y dice Dios que saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron. Todas las personas, hermanos, que no se quieren someter a guardar la voluntad de Dios, los 10 mandamientos de nuestro Dios, van a tener un pago que no va a ser el mejor, hermanos. Por eso es necesario que esas personas que son de otras denominaciones puedan comprender dentro de su corazón, hermanos, que es la voluntad de nuestro Dios. No es la voluntad de la iglesia de Dios israelita, hermanos. Cuando hacemos este tipo de llamados, no es nuestra voluntad. Y con mucho amor, hermanos, se les hace esa invitación. Aquellos hermanos que aún no quieren someterse a guardar este hermoso mandamiento, que lo hagan, hermanos. Prueben, hermanos, cuán delicioso y cuán hermoso es guardar este día. Traten, hermanos, los invitamos a que traten de guardar este hermoso día y ustedes verán la mano poderosa de Dios de verdad en cada uno de ustedes, hermanos. Porque la palabra de Dios es poder y cuando nosotros la obedecemos, obtenemos ese poder, hermanos, esa sabiduría, esa inteligencia. Cuando nosotros logramos comprender la voluntad de Dios y la empezamos a poner por obra, por eso decía Jesucristo, ¿cómo compararé más bien al hombre que escucha estas palabras y las pone por obra? Dice, lo compararé con alguien que edificó su casa en la roca. El que las pone por obras, pero el que no la pone por obra, hermanos, que dice que esto no, dice que lo va a comparar con un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena y cuando vino la tempestad sufrió grande pérdida. Y como les decía, hermanos, si ya Dios nos puso el ejemplo, Cristo nos puso el ejemplo, los apóstoles y todos nos pusieron el ejemplo de que siguieron guardando este día, ¿quién está enseñando a la gente a no hacerlo? Debe de haber alguien, hermanos, que está enseñando a la gente a desobedecer a nuestro Dios. ¿Quién será? Y que quisiera, hermanos, que está en producción ahí, hermanos, que si podía poner las 2 primeras fotos, no sé si ya aparecieron, hermano, de ver, hermanos, ¿quién está enseñando a la humanidad a desobedecer a nuestro Dios? Hay un poder, hermanos, y ya en Daniel ya lo venía profetizando, que iba a haber alguien que intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ya nos venía advirtiendo desde hace tiempo, hermanos. Pero la gente está cegada por el príncipe de este mundo, hermanos.
y sus ojos no pueden ver más allá porque los tiene cegados. Pero la gente se ciega, hermanos, y endurece su corazón porque no quiere oír la voz de nuestro Dios. Prefiere oír la voz del enemigo, pero no la voz de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo es que y vamos a nombrarlo, hermano, esa institución que es la Iglesia Católica, hermanos, ha ido enseñando a la gente a no obedecer la voluntad de nuestro Dios. Y vamos a ver, hermanos, a ver si mi hermano que está en producción puede poner las fotografías, hermano. Pero si no, aquí está, hermano, mire, ya previniendo. ¿Ustedes reconocen esto, ¿verdad, hermanos? Oh, ya está ahí. Gracias, hermano. Ustedes reconocen ese librito, ¿verdad que sí, hermanos? Porque muchos de nosotros salimos de ahí. Y conocen también la carátula de esa Biblia. Esa es una Biblia católica, hermanos. Y el librito es un libro católico con el cual a nosotros nos enseñaron a hacer la primera comunión. Y vamos a ver, hermanos, en realidad, porque muchos dicen que cuando vino Cristo lo quitó, ¿verdad? Otros que eso es para el pueblo de Dios. Pero en realidad, hermanos, vamos a ver de dónde están saliendo todas esas ideas para quebrantar el mandamiento de nuestro Dios. Si mi hermano puede poner las segundas fotografías, hermanos, vemos ahí, hermanos, que dice los mandamientos de la ley de Dios. Hermano Alfonso, por favor, ¿los puede leer? Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no hurtarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, dice el 1, oír misa entera los domingos y fiesta de guardar. ¿Ustedes son los otros? Sea bien, gracias, hermano. ¿Qué es lo que ustedes logran captar ahí, hermanos? Donde dice que la ley de Dios, a ver si hermano los vuelve a poner, por favor, no los quito ahorita, hermano. ¿Qué logran captar ahí, hermanos? Están cambiados. ¿Qué mandamiento falta ahí, hermanos? Faltan dos. Falta el segundo, que dice que no te harás imagen en ninguna semejanza, hermanos, que es adorar dioses ajenos. Ahí no está. Y en lugar del cuarto mandamiento que dice nuestro Dios, acordarte has del sábado para santificarlo, ¿qué dice ahí? Honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento, ¿qué número es, hermanos? Conforme a la ley de nuestro Dios verdadera. Es el quinto mandamiento. Es el quinto, no el cuarto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Quién está enseñando en realidad
a la gente a desechar este día? Y lo tenemos que decir sin miedo, hermanos. Es la Iglesia Católica la que está enseñando a la gente a desechar la voluntad de nuestro Dios. Así, es ella. Y lamentablemente, hermanos, muchos hermanos pentecosteses, bautistas, testigos de Jehová y todo lo que sigue ahí, han salido de la congregación de la católica, hermanos, de la congregación, de la casa de oración de la católica, pero no han salido de su doctrina, hermanos, porque ellos siguen diciendo que ese día ya no. ¿Quién se los enseñó? La Iglesia Católica. Ponga la otra foto, hermano, por favor. Vamos a ver, ahora sí, los mandamientos de nuestro Dios, y esta es versión católica, hermanos. Y si le puede dar lectura, hermano Alfonso, pero nómbrelos para que la veamos todos. Número 1, número 2. Okay, lo que pasa es que el número 1 tiene como 5 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos, o no tendrás otros dioses fuera de mí. El 2, de acuerdo a la Biblia, sería el que, también aquí es el que sigue, que dice, no te harás estatua, ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones en los que me aman y observan mis mandamientos. El que sigue dice, no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabajarás 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que vivan en tu país, pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Luego sigue el 2 que dice no matarás, el 3 no cometerás adulterio, 4 no robarás, 5 no atestigües en falso testimonio. Aquí vemos que falta también otro, que dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, todo eso también. Entonces, los números están... Sí, están distorsionados, hermano, okay. Discúlpense. Pero vemos, hermanos, que hay una grande diferencia, aún en su Biblia de ellos, que es católica, y a lo que conforme al librito enseñan. Cómo están distorsionados los mandamientos de nuestro Dios. Y es el poder que viene meneando a todas las demás congregaciones, hermanos, a rebelarse contra el día de nuestro Dios. Usted ha oído esto que dicen que ellos están en el nuevo pacto y por eso no quieren el sábado, porque están en el nuevo pacto. Pues vamos a ver en la escritura, hermanos, si nuestro Dios ha pactado con el gentil o con quién iba a hacer ese nuevo pacto. Jeremías 31, del versículo 31 al 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vemos, hermanos, que aún el nuevo pacto, nuestro Dios no lo iba a hacer con el gentilismo. Dice que con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora ese nuevo pacto, hermanos, que iba a hacer nuestro Dios con esas dos casas, ¿hace cambio de los mandamientos de nuestro Dios? En ningún momento hace cambio de los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué cambia entonces, hermanos, en el nuevo pacto? Fíjense bien, hermanos. Antes, ¿dónde estaban escritas los mandamientos de Dios? En 2 tablas de piedra. Ahora el Señor lo muda y dice, el nuevo pacto, ¿a dónde van a estar escritas las leyes? En la mente y en el corazón de los hombres. ¿Cambian los mandamientos? No. ¿Cambia el lugar? Sí, solamente el lugar. Antes en piedras, ahora en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Eso es lo que cambió. Pero la ley de Dios sigue intacta. Siguen los 10. Como Él se los dio al pueblo, hasta el día de hoy, siguen igual los mandamientos de nuestro Dios, hermano. Así que mis hermanos de otras congregaciones no tienen excusa para decir que ustedes están sobre un nuevo pacto y por eso violan el día del reposo, porque nuestro Dios está diciendo que esos mandamientos siguen siendo los mismos, hermanos, hasta el día de hoy. Hasta que nos muéramos y hasta el milenio, hermanos, va a seguir siendo los mismos mandamientos de nuestro Dios. Su ley es perfecto, es eterna, como su creador. Ahora, ¿por qué, hermanos, esos mandamientos que son para vida a nosotros nos causa una incomodidad? Esos mandamientos, si nos damos bien cuenta, hermanos, es el carácter de nuestro Dios, porque dice que la ley es buena, es santa y es justa. Tiene 3 cualidades, 3 características muy grandes, y dice que nuestro Dios es bueno, es santo y es justo. Es el carácter de nuestro Dios revelado en esos 10 mandamientos, hermano. Entonces, ¿por qué algo que es tan hermoso, la gente no lo quiere aceptar? Ese regalo tan hermoso que son los 10 mandamientos y que Dios se los da a la humanidad para que viva en paz. ¿Usted se imagina si todos lográramos comprender la voluntad de Dios y este día todos estuviéramos reposando, hermanos? Si nadie hiciera mal contra su prójimo, ¿cómo sería este mundo, hermanos? Maravilloso. Vamos a leer Efesios, capítulo 2, hermanos. Vamos a ir viendo Efesios, capítulo 2, qué es lo que va a pasar, hermanos. Cuando desde un principio nuestro Dios dice, yo no excluyo al extranjero, el extranjero tiene que guardar también el sábado. Dios le está dando permiso al extranjero que lo haga y que se goce en ese día. Pero muchas veces no queremos. Y una buena nueva, hermanos, una grande noticia para usted, hermano pentecostés con mucho amor, hermano bautista, testigo de Jehová. Mire, hermanos, lo que Cristo con su muerte va a hacer con cada uno de nosotros. Si en verdad queremos aceptar a nuestro Salvador,
y si de verdad queremos hacer su voluntad, porque Él mismo decía que, hermanos, Él vino sometido a la ley, Él vino sometido a obedecer. Y nosotros, ¿quién seremos, hermanos, para desobedecer la voluntad de nuestro Dios? Efesios capítulo 2, del versículo 11, vamos a leer. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Dice, hermanos, que en otro tiempo nosotros, que no conocíamos la voluntad de Dios, dice que nosotros, hermanos, estábamos sin Dios, estábamos sin pactos, estábamos sin el Salvador, Cristo Jesús. No teníamos nada, hermanos. Pero por la gracia de nuestro Dios y por el sacrificio de su Hijo, hermanos, que dice que de ambos pueblos hizo uno. Y dice, y ahora ustedes ya no son más extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué dice? Ciudadanos. Ahora, cuando esto lo traemos a esto, hermanos, a estos días, cuando usted se hace ciudadano de esta nación, ¿a usted qué le corresponde hacer? Todo lo que está escrito que usted tiene que hacer en la ley de los Estados Unidos, usted se va a someter a hacerlo. Pero si no lo hace, ¿qué va a pasar, hermanos? Usted va a ser sancionado, usted a lo mejor va a estar hasta encarcelado, porque es una vez que ya dejó de ser un extranjero, usted pasa a ser ciudadano, usted tiene responsabilidades que hacer. Acá es lo que está haciendo Cristo con los gentiles,
con el Pentecostés bautista y con la iglesia de Dios israelita está haciendo eso. Nosotros éramos gentiles, pero Cristo nos une al pueblo de las promesas, al pueblo del Salvador. Nos une a ese pueblo y dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora son ciudadanos, por lo cual les corresponde, ¿qué, hermanos? Hacer lo mismo que el pueblo de Dios. Él decía que la misma ley iba a ser para el extranjero y para el pueblo de Dios, hermano, la misma. Para nosotros en este tiempo que hemos aceptado al Mesías, al Salvador, Dios nos une a ese pueblo. Porque no podríamos pensar, hermanos, que cuando dice que va a unir a los dos pueblos en uno solo, no podríamos imaginar nosotros ni pensar, hermanos, que nuestro Dios va a unir a su pueblo al pueblo del gentil, porque el gentil no tiene nada, no tenía nada, hermanos. Es imposible creer eso. Entonces, ¿quién es el que se debe de adherir a las promesas y dónde está todo? Nosotros, los gentiles. Y por eso, hermanos, nosotros dejamos de ser gentiles. Espiritualmente somos llamados del pueblo de Israel. Hay un canto muy hermoso que dice que somos del pueblo de Israel, que sentimos el dolor, sentimos todo, pero también tenemos esa responsabilidad de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Mucha gente, usted ha oído que dice que Cristo enclavó todo eso en la cruz. Vamos a tener una lectura en Hebreos, capítulo 10. Vamos a ver, hermanos, con claridad qué es lo que enclavó el Hijo de Dios en esa cruz. ¿De veras fueron los mandamientos de Dios? ¿Ahora usted los puede transgredir? Fíjese bien, hermanos, Hebreos capítulo 10, vamos a empezar del versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Y donde quisiera enfocarme en esta escritura, hermanos, es donde dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El 8 dice, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué es lo que Cristo iba a enclavar ese día, hermanos, de su muerte? ¿Los mandamientos de Dios? No, nunca sucedió eso, hermanos. Él iba a enclavar esos sacrificios cruentos que se tenían que hacer por el pecado y todas esas cosas que dice según la ley. Él los enclavó ahí, hermanos, pero los mandamientos de Dios siguieron vigentes. Y la prueba más grande es que sus discípulos, aún después de la muerte de Jesús, siguieron guardando este día de bendición. ¿Ustedes creen, hermanos,
que todo el tiempo que anduvieron los discípulos con Jesús, si de veras el cuarto mandamiento ya no lo tenían que guardar o ya no era necesario, ellos no lo hubieran entendido? Ellos lo hubieran entendido. Y vemos como aún cuando la visión que tiene Pedro, hermanos, que dice mata y come, y después de muchos años vemos que él sigue guardando la ley de ¿qué, hermanos? De la alimentación, porque él dice no, porque nunca ha entrado en mis labios nada impuro, hermanos. Si él guardaba la ley de alimentación, ¿ustedes creen que esos apóstoles iban a dejar de observar el día del sábado? No, y no porque fueran judíos, sino porque ellos entendieron bien que es parte de la voluntad de nuestro Dios guardar este día. Porque mire, hermano, que dice que ese día ya no se debe de guardar, hermano pentecostés o bautista, cualquier denominación. ¿De dónde usted aprendió a que no debe de adorar ídolos ni se debe postrar delante de ellos? ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo aprendió? ¿No es cierto que todas esas congregaciones lo aprendieron de los 10 mandamientos de nuestro Dios? De ahí ellos aprendieron a que no se debe de postrar delante de ídolos y no deben de tener ídolos. Pero cuando ven que el cuarto mandamiento se debe de guardar, dicen, no, ese ya no. Y ese poder, hermanos, que es la Iglesia Católica, ha venido enseñando lamentablemente esa doctrina que se podría decir, hermanos, que será un 80% de toda la humanidad, la ha aceptado y la pone por obra, hermanos. Por eso en la escuela decía que la iglesia es un ¿qué? Una manada pequeña, es algo pequeño. La iglesia en realidad de Dios es algo pequeño, hermanos, pero con mucha fuerza para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Mire bien, hermanos, contra quién va a desatar su furia el enemigo, hermanos. Fíjense bien, Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, hermanos. Vamos a ver si es contra todos los que dicen que, pues yo creo en Cristo Jesús y es todo, aunque no guarde el mandamiento de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el verso 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando esto suceda, hermanos, cuando venga, ya una vez pasó, pero cuando venga la persecución que espera la iglesia, ¿contra quién se va a ir, hermanos? Contra la iglesia de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. ¿Por qué no se va a ir contra las demás denominaciones, hermanos? Porque ellos ya están haciendo su voluntad. Solamente es que la Iglesia Católica diga, ¿saben qué? Quito los muñecos dentro de la iglesia, ¿y qué pasaría, hermanos, si ella quita eso? Ya estarían igual en la misma doctrina, ya no habría diferencia, porque es que está tratando el Papa de unificar todo. Ya está empezando el plan. Él sabe que a ellos los tiene ya de su lado, hermanos. Ya los tiene. Y contra nosotros esa furia se va a venir.
los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis 22, hermanos. Que vamos casi a ir terminando. Vamos a quitar muchos textos que Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Nuevamente, hermanos, hay una promesa para aquellos que guardan sus mandamientos y entre ese mandamiento va el día de reposo de nuestro Dios. Él nunca lo ha quitado, nunca lo quitará, lo vamos a seguir guardando todos los días de nuestra vida, hermanos. Y voy a terminar con un pasaje en Isaías, capítulo 58, y en esto, hermanos, va a ser una invitación muy hermosa a todos nuestros hermanos que aún no se han atrevido a guardar el sábado. Miren, hermanos, lo que están perdiendo. Isaías capítulo 58, verso 13. Dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día que, hermano, usted se atreva a guardar este día tan hermoso, tan lleno de bendición, usted se va a sentir gozoso de hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermanos, con amor, sin ofender a nadie, pero a veces hay que hablar la verdad, hermanos, cuál es. A veces dice que la verdad no peca, pero nos llega a incomodar, pero todo sea, hermanos, para que sirva, para que pensemos, meditemos y nos unamos al Dios de Israel, al único Dios verdadero, hermanos. Amada iglesia, paz a vosotros.